Ok. Hola, Buenas. ¿cómo ¿Cómo estás? andás? Gracias por Rocío, llamarme. ¿Todo bien? ¿todo bien? ¿Sabés que no te veo? ¿No me ves? Yo te veo perfecto. No, no. Ah, bueno, estoy en las afueras del Congreso. No sé si Muy ven bien. ahí. Sí, se ve en acción, totalmente. Congre- Congreso en acción hoy. Sí, tenemos ahora en un ratito una audiencia acá en diputados y bueno, estamos esperando a que nos habiliten la entrada. Sí, sé que tenés ahora ¿Cómo andan? en una hora justamente tenés que entrar. Así que sabemos eso. Sí, sí, más o menos. Che, Ari, bueno, Acá primero estamos. quería presentarte, así que también explicar, tú sos el secretario de FOETRA, que es el Sindicato de Telecomunicaciones, y CTA, que es Central de Trabajadores y Trabajadoras. Me gustaría por ahí empezar como que nos cuentes por ahí qué es el beneficio de tener hoy por hoy un sindicato, ya que está como tan demonizado el tema de los sindicatos, de lo que sería la gremialización. ¿Cuál sería para vos el beneficio de qué se trata como trabajador, qué derechos puedes tener y qué soporte al estar en un sindicato, formar parte? Bueno, primero de nuevo agradecerles el contacto a ustedes, al grupo y el saludo para todos los argentinos y argentinas que están en Portugal y todos los que se van sumando a la transmisión. Eh, bueno, para nosotros en la tradición del movimiento obrero organizado en Argentina es muy importante. Los sindicatos, bueno, funcionan como agrupamiento de trabajadores y trabajadoras por actividad, centralmente en nuestro país. Y lo que posibilita esto es la unión del grupo de trabajadores y trabajadoras de la actividad que se organiza para pelear por los derechos laborales, ¿no? Garantizar desde derechos que tienen que ver con la salud, por ejemplo, el acceso a un servicio de obra social, el derecho, bueno, los derechos laborales elementales, como pueden ser la jornada de trabajo, como puede ser las paritarias, ¿no? La discusión salarial, la negociación colectiva, las vacaciones, el pago de aguinaldos, es decir, todos los derechos que están dentro de un convenio colectivo de trabajo y obviamente ir discutiendo nuevas conquistas, ¿no? Que se van logrando con el paso de los años, ¿no? Pelear por sectores que por ahí están precarizados dentro de la actividad laboral y necesitamos incorporarlos adentro de los convenios colectivos. Es decir, me parece que el rol de los sindicatos es fundamental para primero para equilibrar la relación con el capital, ¿no? Uno va a la relación de trabajo con su fuerza de trabajo y el capital, bueno, tiene el poder del dinero, lógicamente. Y ante ese poder, organizarse, no para atacarlo y decir, bueno, no tiene que existir más el capital, sino para luchar por la dignidad del trabajo y por el derecho social al trabajo, ¿no? Si no seríamos solamente personas que estaríamos sujetas al orden que determine el dueño del capital y que, y que no podríamos ni siquiera pensar en una estabilidad laboral o en ingreso de trabajadores a los lugares de trabajo o derechos elementales como puede ser el derecho a huelga o a la asamblea o a la reunión, ¿no? Hmm. O sea que para mí el sindicalismo, como las organizaciones libres de pueblo en general, son una suerte de base fundamental para incluso para el funcionamiento democrático de un país. Y con respecto a lo que es la organización trabajadora, lo que sería cualquier derecho adquirido es un derecho que se peleó, que se buscó y demás. ¿Por qué consideras, o qué te parece a vos que fue el fenómeno que significa hoy que para la juventud ser de derecha es ser revolucionario, ser el libertario es el que va a buscar por esos derechos? ¿Qué pensás que pasó como en este fenómeno de esta tornado hacia la derecha? ¿Qué podríamos decir como autocrítica quizás? ¿Cuál fue el fenómeno que hace que hoy se incline la balanza tanto hacia la derecha y que tengamos un gobierno como el que tenemos? Mm. Bueno, yo creo que como todas las cosas son multicausales,
hay que encontrar, digamos, factores de causa que son efectivamente variables, ¿no? Primero y principal, siempre hay una cuestión que tiene que ver con con los jóvenes o con los no jóvenes, que es las necesidades materiales, ¿no? Las necesidades materiales, cuando no están satisfechas, generan la búsqueda en otros sectores que pueden prometer, aunque no cumplir, con esa satisfacción de necesidades básicas de cada persona como sujeto, sea trabajador organizado o sea una persona que no está como trabajadora organizada. Segundo, me parece que lo que en muchos casos ocurre es que falla el factor organizativo, ¿no? O sea, si un sindicato tiene comisiones internas que funcionan, que están en los lugares de trabajo, que dialogan con los compañeros o dirigentes que se comprometen con los trabajadores y trabajadoras en los lugares de trabajo, esa relación del trabajador con el dirigente es menos distante y en realidad el dirigente pasa a ser un efectivo representante de eso. Si eso no sucede y solamente la relación se da una vez cada 4 años cuando hay una elección general o se pierde de vista el trabajo de una contención social, ¿no? En lo que, por ejemplo, los que somos peronistas decimos la comunidad organizada, que es trabajar con las organizaciones libres del pueblo en las políticas que se necesitan para mejorar las condiciones materiales, profesionales y educativas y de lo que fuera. Si eso no está, lamentablemente hay una tendencia al individualismo y a pensar que uno se puede salvar solo y que no necesita del otro. Claro. Creo que eso está muy puesto, digamos, en boga en estas ideas, entre comillas, nuevas, pero que son las ideas de, bueno, cómo se desorganiza la organización colectiva y cómo se apunta a que el sujeto se resuelva su vida por su cuenta y sin otro. Después hay cuestiones especiales, ¿no? Yo creo que la pandemia y la proliferación de redes sociales hizo que la gente tome distancia uno del otro, y en el caso de los jóvenes en particular, en la pandemia hubo como el encierro de jóvenes, es decir, no de jóvenes, digamos, todos nos tuvimos que encerrar por tema de salud y demás, pero el encierro de sectores juveniles que no tenían por ahí una relación de trabajo, más que alguna cuestión educativa, o que su relación social era muy limitada, fue de alguna manera no haber dado respuesta y contención a eso a posteriori, o incluso en el medio. Hoy escuchaba que incluso desde el propio gobierno nuestro, que habíamos votado hace 4 años atrás, de alguna manera también se planteaba el tema de la violación de la cuarentena, o sea, había como una suerte de estigmatización sobre los jóvenes, y bueno, un determinado sector de jóvenes evidentemente no se sintió contenido por un discurso y se vio atraído por ahí por otro que bueno, se coloca en este lugar de falsa rebeldía, porque en realidad termina siendo un sistema de gobierno conservador el que estamos viviendo hoy, en muchos aspectos, pero bueno, puede resultar atractivo con esta famosa palabra de la libertad, ¿no? Bueno, yo soy libre, entonces hago lo que quiero. Bueno, en una sociedad uno no hace lo que quiere. Tiene que tener la libertad de moverse, pero hace lo que se acuerda socialmente. Es así, por algo somos una sociedad de reglas, de leyes, de pactos sociales, tenemos una constitución, tenemos un sistema, etcétera, etcétera. Correr la frontera de esas legalidades, cuando es organizadamente, con un interés colectivo, uno lucha por derechos. Cuando es de una manera anárquica, como se plantea de este anarcocapitalismo, que ahora se dicen de esa manera, pasa a ser peligroso porque en realidad coloca justamente la demonización en los sectores que se organizan colectivamente como que tenemos privilegios, y la palabra privilegio suena a que alguien se está quedando fuera de algo, ¿no? En vez de derechos. Cuando uno tiene derechos, en realidad son para todos.
Entonces me parece que ahí hay que hacer un trabajo militante, hay que volver a discutir pedagogía y hay que estar muy cerca de cada persona que hoy no se siente contenida por otras formas de organización y que se siente atraída por estas ideas como la de Milei, para, bueno, no digo hacerles ver porque sería muy pedante, pero sí para compartir, que sociabilizar la relación diaria es fundamental para justamente verse como sujeto de derecho. Me parece que lo que le está pasando a los jóvenes en general, no en general, digamos, pero a un sector, es que no se sienten sujetos de derechos, ¿no? Así que, nada. Entiendo. Y ahora como secretario te quería hacer una consulta antes de pasar a una pregunta que hicieron. ¿Qué, como secretario, qué ves hoy frente a este gobierno que tenemos? ¿Cuáles serían los derechos más vulnerados o más plausiblemente vulnerables de los trabajadores? Se me cortó un poco la pregunta. Eh, ¿Puedes repetir? Porque también tenía ganas por ahí que nos cuentes por qué estás ahora en el Congreso, pero la pregunta como disparadora sería, ahora como secretario, ¿cuáles son los derechos que ves más vulnerados o más vulnerables? Bueno, hoy está en riesgo en la Argentina el derecho a la alimentación, por ejemplo, ¿no? Cuando no podés acceder a la canasta básica alimentaria, cuando hay una cantidad de trabajadores que aún teniendo convenio colectivo no llegan a cubrir la línea de pobreza, están por debajo de la línea de pobreza, empieza a haber un problema serio. Ni hablar aquellos que vienen mucho más abajo en la escala de ingresos, ¿no? Los aumentos de precios, bueno, hacen que justamente el sustento esté en riesgo, como primera cuestión. Como segunda cuestión, diría que los tres derechos pilares fundamentales, que son el trabajo, la educación y la salud, ¿no? El trabajo porque cuando en estos momentos, en estos tiempos se habla de reforma laboral, no es una mala palabra en el sentido de poder discutir una reforma laboral, pero se dice que, bueno, los trabajadores y trabajadoras tienen tantos derechos que en realidad lo que hay que hacer es quitarlos para que más trabajadores que no tienen trabajo o que tienen un trabajo precario puedan ser contratados. Y eso es falso, porque en realidad el problema no son los derechos, el problema es en todo caso el modelo económico de acumulación. Si vos tenés un modelo que lo que hace es, por ejemplo, como se tomó una medida hace 48 horas, que es abrir las importaciones, no de bienes que sirven para la industria, sino abrir las importaciones de bienes ya manufacturados, y atacás permanentemente todo lo que es la producción, las pymes, las cooperativas, la pequeña y mediana empresa, la industria, se ataca permanentemente, lo que se hace es expulsar del mercado de trabajo a trabajadores. Y aquellos trabajadores que tienen un trabajo autogestionado, como pueden ser los que viven de la economía popular, ¿no? Que arman cooperativas de reciclado o cooperativas gastronómicas o textiles, etcétera, que no tienen acceso a ningún derecho y se tuvieron que autogestionar el ingreso porque no ingresaban al mercado de trabajo formal. Además, le recortás las ayudas sociales, como pueden ser el potencial trabajo, que es un plan que funcionaba como salario social complementario y que este gobierno decidió rebajarlo, o aquel que no tiene ningún tipo de acceso a poder llegar a comer, no le giran la comida a los comedores escolares, bueno, a los comedores escolares o a los comedores comunitarios, perdón. Bueno, volvemos a lo mismo, digamos, hay una precariedad en el mundo del trabajo. Y después las otras dos que te decía, el derecho a la educación y a la salud pública. La educación, hoy hay una jornada de paro universitario porque le recortaron el presupuesto, están trabajando las universidades nacionales públicas con el mismo presupuesto que en enero del 2023, apenas les hicieron un ajuste que todavía no se lo giraron, que representa una recuperación de la mitad de lo que deberían estar recibiendo para el mantenimiento de las universidades. Se habla de que las universidades públicas no van a llegar hasta a mitad de año
con poder abierto, entre ellas la UBA. La UBA hoy, por primera vez después de muchos años, el propio Consejo de Rectores de la UBA decidió cerrar la universidad en solidaridad con los docentes y con la comunidad educativa, con lo cual, si la UBA dice eso, ¿qué le queda a todas las demás universidades públicas, ¿no? Exactamente. Y lo mismo ocurre con ni hablar con la educación secundaria o con la educación primaria, ¿no? Que también hay un ataque a la paritaria nacional docente, que muchos piensan que solamente se discuten los salarios de los docentes, que no es poco, pero si no se discute todo el tema del presupuesto educativo, entonces hay un ataque sistemático, y diría que casi a la educación en general, porque cuando incluso aquellos que mandan a los chicos a la escuela privada, ¿no? A la educación privada, o a la educación semipública, que es la de colegios religiosos, porque tienen subvención del Estado, le duplican o triplican la cuota para pagar el colegio, también los corren de otro modelo educativo. Entonces la educación está en crisis también. Y la salud lo mismo, porque bueno, nosotros tenemos un sistema de salud triple, digamos, ¿no? Está la salud pública, que son los hospitales públicos, la sanidad pública, están las obras sociales, que es el sistema de obras sociales sindicales, y la medicina prepaga, ¿no? La medicina prepaga se expandió mucho en los 90, sobre todo a partir de una primera desregulación que hizo el gobierno en aquel entonces de Carlos Menem, y que lo que generó fue comer buena parte de las carteras de usuarios de las obras sociales. Hoy las prepagas dan turnos a 3, 4 y 5 meses para adelante, no dan un buen servicio y da la impresión de que se quieren quedar con pocos usuarios, solamente una élite, y el resto expulsarlos por una cuestión aparte de ingresos. Se reducen los ingresos para sostenerlo, entonces ya no se puede pagar una prepaga, el trabajador se queda o en la obra social o en el hospital público. Claro. Con lo cual, si además a la obra social se le quita recursos o al hospital público no se le actualiza el presupuesto, también colapsa el sistema de salud. Es decir, puede sonar apocalíptico, pero en síntesis, si los tres pilares que sostienen el funcionamiento de una sociedad están atacados, bueno, estamos en problemas. Son los primeros valores que tienen que defender una sociedad para poder funcionar. Sí, totalmente entendido. Yari, te paso un par de consultas que mandan por acá. La primera es, ¿qué pasaría si Milei logra incorporar las reformas que planteó la organización de los sindicatos? Mira, a los sindicatos, decías. Sí, no, ahí, digamos, el principal problema que aparece sobre lo que es la reforma de la ley de asociaciones sindicales, hay un tema que es cosmético, que es el tema de la famosa reelección de encargos de manera indefinida, ¿no? Digo es cosmético porque lo que aplica es un concepto de la República Liberal con este famoso tema de la alternancia, ¿no? Que por ahí uno puede decir, bueno, podemos convalidar que haya una cantidad limitada de mandatos o que haya una rotatividad, y en todo caso será una forma de organizarse para que haya más trabajadores involucrados en los sindicatos y se forme una escuela de dirigentes que permita que los sindicatos funcionen. Pero sacando eso, después lo que implica principalmente estas reformas que se proponen es limitar el derecho a huelga. Por ejemplo, hoy se está tratando en el Senado, no sé si están al tanto, el DNU, probablemente el Senado lo rechace, el DNU 70, con lo cual sería una gran noticia, sí. Pero ese DNU o la ley ómnibus lo que planteaban eran limitaciones al derecho a huelga, cuando declara servicios esenciales a un montón de actividades como el transporte, la educación, las telecomunicaciones, etcétera. Cuando uno tiene que hacer una huelga, en vez de dejar una guardia mínima, tiene que dejar prácticamente el 50 o 70% del personal trabajando, con lo cual la huelga fracasa automáticamente y se le está cercenando el derecho. ¿Cómo elige, por ejemplo, el sindicato? Bueno, vos parás y vos no. ¿Y por qué yo no puedo parar si en realidad tengo el mismo derecho? Y lo peor es la criminalización, ¿no? Que es el tema que de alguna manera titula esta charla, ¿no? El tema de que ni siquiera se puede hacer una asamblea en un lugar de trabajo, o las penalidades a los dirigentes sindicales.
delegados, etcétera, por cortar una calle o por realizar una protesta. Es un ataque directo a la libertad de organización y es algo que no está contemplado ni en la Constitución Nacional ni en los tratados internacionales de derecho, con lo cual, a ver, pueden aprobar una ley, pero seguramente después tiene que caer porque tiene que funcionar el Poder Judicial y tiene que funcionar la Constitución. O sea, estamos ante una reforma constitucional de facto, tanto con el DNU como con la ley Ómnibus, y lo que tiene que funcionar acá son las instituciones del Estado, por un lado, y por eso también se está dando un esquema de organización y de unidad del movimiento obrero y en distintos sectores, los movimientos sociales, muchas multisectoriales para justamente poder afrontar ese desafío. No sé si contesté mucho la pregunta, pero me parece que lo más grave es eso con respecto a los sindicatos, que es el tema de desarticular la organización colectiva con los sindicatos y también con las organizaciones sociales, con lo que serían hoy, se conoce como movimientos sociales, ¿no? Que son los que se organizan en la economía popular, como por ejemplo la UTEP. Claro. Y ahí, Ari, por ahí te la linkeo con la segunda pregunta, que eso es lo que habíamos charlado por ahí en su momento, es con esta cuestión como de la pasividad que hay como una cierta pasividad, hay como organizaciones que cada tanto plantean un movimiento, y pero hay como una cierta pasividad común, como una calma que antecede, esperemos, a algún huracán. Hay una cuestión, una voz de aura, algo que se va a plantear. ¿Vos ves alguna posibilidad de un llamado a una huelga general? Hablo de todos los sindicatos. ¿Hay alguien que va a tomar la posta de esta organización, tanto universidades, estatales, o sea, en general? Sí, mira, a ver, nosotros tuvimos el paro general más rápido de los últimos años a un gobierno. Por ejemplo, en el año, creo que fue el paro más rápido, sin lugar a dudas. No hubo a ningún gobierno democrático tan rápido un paro como fue el 24 de enero. Un paro con movilización al Congreso de la Nación, un rechazo a la ley Ómnibus y al DNU 70. Eso la verdad que fue contundente, lo convocó muy rápido la CGT, con las dos CTA, con la UTEP, con todas las organizaciones sindicales, y fue una demostración de fuerza bastante importante. Creo que ese fue el primer paso para, por ejemplo, que no avance la ley ómnibus en diputados, ¿no? Yo lo linkeo directamente con lo que sucedió después en diputados, ¿no? Porque se empezó a ver, en líneas generales, a visibilizar lo que era el contenido de la ley ómnibus. Entonces, en el medio estaban el tema de las privatizaciones, estaba el tema de las facultades extraordinarias para el presidente, y un montón de cosas que contiene esa ley ómnibus. Y yo lo que creo, me parece que va a volver a salir del movimiento obrero organizado el tema. Creo que es fundamental el rol de la CGT, de las dos CTA, principalmente la CGT porque es el que reúne la mayor cantidad de trabajadores organizados, de la UTEP, que es la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, que reúne a otra parte que no tiene derechos colectivos y que también están organizando, digamos, todo un sector que pelea por sus derechos, y que lo que hay que tratar es de unirlas y no, a ver, sin prisa pero sin pausa, ¿no? ¿Por qué? Porque también sería necio decirlo, todavía el gobierno, más allá que va bajando en su adhesión social, tiene una base social de sustento. Ganó hace poco las elecciones, ¿no? Y todavía hay muchos compañeros y compañeras que aún teniendo de diferencias porque no la están pasando bien, porque no llegan a fin de mes o por lo que fuera, se escucha mucho el discurso de, bueno, hay que pasar este momento para después estar mejor, hay que dejarlo gobernar, hay que ver que esto camine, etcétera. O sea, hay como una cierta tolerancia social. Entonces, si uno desde un espacio de organización apresura los tiempos y no tiene la base para poder saltar a la acción, y lo más probable es que terminemos siendo un movimiento de vanguardia con ganas. Ahí veo a los jóvenes universitarios, sí, por supuesto. Pero que terminemos siendo un movimiento de vanguardia, pero que no tengamos la masa social atrás. Yo el 2001 lo recuerdo, el 2001
por ahí no tuvimos una organización que encabezó el movimiento del 2001, pero lo que sí tuvimos fue la masa. Claro. Y después, en todo caso, apareció un dirigente como Néstor Kirchner que supo leer la necesidad del momento. Ahora tardó 2 años en venir un gobierno como el de Néstor, ¿no? Un año y medio. Bueno, todavía no impactó el tema tarifas. El tema tarifas va a impactar a fin de marzo y abril. Lo mismo el caso del transporte. Si bien ya hubo una suba, van a venir las subas más duras ahora en marzo y en abril y en mayo. O sea que estamos en un proceso donde uno lo que no quiere es estar peor. Lógicamente lo que se está peleando por ahí por separado es para no estar peor, porque cuanto peor es peor, porque la gente no tiene por qué pasarla mal. Nuestro pueblo no tiene por qué pasarla mal y hay que seguir peleando justamente para que esto no suceda. Pero por otro lado hay que organizar, hay que ir organizando y hay que darse el tiempo para que esa organización madure y termine de alguna manera confluyendo en una nueva medida. Probable que haya, el otro día escuchaba al secretario general, uno de los secretarios generales de la CGT, Pablo Moyano, hablar de una fecha posible del paro en abril. Ahora el 24 de marzo tenemos una marcha muy importante, como es la del Día de la Memoria. El 8 de marzo pasó la marcha de las mujeres y fue masiva. Yo creo que el tiempo va a terminar madurando simplemente porque este gobierno no cierra, y no le cierra a nadie y no va a haber magia económica. Cada vez las variables económicas se van siendo cada vez peores y bueno, tanto las económicas como los mensajes del presidente no son tranquilizadores, parece echar la línea al fuego cada vez que pasa, ¿no? Agregando enemigos. Pero bueno, me parece que en algún momento se va a correr ese velo en muchos y ahí será la posibilidad de poder organizarse y tener una mejor condición, sobre todo también con una parte de quizás de la representación política que hoy está tratando de negociar y acordar con el gobierno de cualquier manera y que no ve que esté en riesgo, digamos, su propio sustento social. Entonces, también digo que hoy haya diputados o diputadas o senadores de algunos espacios que lo que estén es tratando de ver cómo negocian, no sé, una comisión en una cámara, etcétera, y no tengan costo, habla también de esto. Ahora, si empiezan a tener costo social y lo empiezan a pensar 2 veces, ¿no? Totalmente. Che, Ari, me gustaría por ahí que cuentes que dejes por ahí acá, que cuentes un poco la historia. ¿Por qué estás en el Congreso? ¿Qué está pasando con ARSAT? ¿Y cuál es el reclamo que te están yendo a apoyar? Bueno, nosotros somos del Sindicato de las Telecomunicaciones. Yo soy secretario administrativo del sindicato. Nucleamos trabajadores y trabajadoras de toda la actividad de las telecomunicaciones, de empresas que vienen de la época de la privatización de Entel, es decir, Telecom y Telefónica, pero también de las móviles, de Movistar, de Personal y de Claro, y nucleamos a ARSAT también, que es la empresa estatal de telecomunicaciones, que bueno, es más conocida en el mundo por el tema de los satélites, pero que tiene un data center. De ARSAT también sale la TDA, la televisión digital abierta, y tiene la red federal de fibra óptica más grande de Latinoamérica, 35.000 kilómetros de fibra óptica tendidos a lo largo y a lo ancho del país. Llega con conectividad a escuelas rurales, a hospitales y hasta la propia comunidad. Y bueno, desde el noviembre del año pasado, nosotros llegamos a un acuerdo en la actividad paritario con un aumento del 50,5%, que se aplicó en toda la actividad, menos en la empresa ARSAT, porque cuando cambió el gobierno, si bien la plata está previsionada, ARSAT es una empresa que no requiere fondos del Tesoro, es decir, se sustenta por sus propios ingresos y cuenta con el dinero para poder pagarlo y lo tiene, digamos, en una cuenta, por decisión de la Administración Nacional, pisaron el aumento y dijeron solamente les van a aplicar el aumento de la administración pública. Es decir, que dieron, en vez de un 50,5, un 16% primero y un 12% después.
bueno, después tuvimos otros acuerdos salariales también con las otras compañías del sector que tampoco los están reconociendo. Entonces lo que está produciéndose en ARSAT básicamente es una licuación del ingreso de los trabajadores y trabajadoras, sin razón, vuelvo a repetir, porque la plata está, la empresa la tiene, y la puede pagar, y la puede afrontar tranquilamente. Y lo que estamos haciendo acá en el Congreso, ahora en un ratito vamos a entrar al anexo del Congreso, a una audiencia pública, donde diputados y diputadas firmaron un pedido de informe a Jefatura de Gabinete de la Nación, de la cual depende ARSAT, al Ministerio de Economía, para que se sirvan a explicar por qué no cumplen con los acuerdos colectivos, con los acuerdos salariales. Van a estar en la conferencia los diputados Esteban Paulón, del bloque Hacemos Coalición Federal, y Hugo Yasky, diputado de Unión por la Patria y además secretario general de la CTA de los Trabajadores, y también otros diputados y diputadas que adhieren al proyecto, y bueno, vamos a ver con nuestros dirigentes del sindicato también dando una conferencia de prensa. Así que estamos con esta actividad hoy, venimos desarrollando distintas actividades a lo largo de las semanas en ARSAT, con protestas, con jornadas de protesta, con banderazo, y bueno, y a eso se le suma, no es el tema de hoy, pero también se le suma el intento de privatización de ARSAT. ARSAT es una sociedad anónima del Estado, tiene acciones clase A, y por ley el 51%, perdón, siempre va a ser propiedad del Estado Nacional, salvo que modifiquen la ley, por supuesto. Y el 49% que podría ser cedido a privados, nosotros lo que estamos haciendo es un planteo que esas acciones se las vendan a las provincias, es decir, que los gobiernos provinciales sean parte de la dirección de ARSAT, con lo cual tendríamos un equilibrio entre lo que puede llegar a ser el Estado Nacional y los Estados provinciales, y además la posibilidad de desarrollar acceso a telecomunicaciones en las provincias, en los lugares donde el mercado no llega y donde el Estado tiene que llegar, ¿no? Entonces, la verdad nos parece que es fundamental esto, poder avanzar en un sentido de planificación de las telecomunicaciones verdaderamente federal. Así que bueno, estamos también con esta consigna, que un poco dice Argentina no se vende, que ARSAT no se venda a privados, porque sería una falsa inversión, ¿no? Uno puede entender la asociación con privados, nosotros no somos 100% estatistas ni nada de eso, pero una cosa es cuando vos tenés una inversión planificada y otra cosa es cuando el privado viene de alguna manera a descremar. Entonces lo que nosotros estamos viendo es que atrás de este tema de la paritaria también hay un deseo de que los trabajadores y trabajadoras de ARSAT, que son altamente calificados además, se vayan yendo de la empresa paulatinamente y tengan, digamos, después una empresa más barata para poder vender. La verdad es un crimen justamente por todo lo que desarrolló ARSAT a lo largo de todos estos años, ¿no? Sí. Que es una empresa que además es un orgullo para los argentinos y las argentinas. Totalmente. Che, Ari, hay un pedido general como de medios de comunicación para que tanto las personas que están ahora en el vivo como los que van a ver el video después y demás, por ahí tengan acceso a un poco más de información, ya que hoy por hoy está un poco, como siempre, no está un poco polarizado, pero por ahí está un poco más difícil encontrar comunicación con respecto a movilizaciones y demás. Yo sé que vos trabajás en radiográfica, tenés un programa en radiográfica, si querés contarnos un poco los horarios y cuáles son los medios y canales de comunicación que por ahí podés recomendar como para poder estar un poco más al tanto de lo que pasa. Bueno, sí, Radiográfica es una radio de trabajadores y trabajadoras, está en la Cooperativa Gráfica Patricios y funciona hace ya más de 15 años. Nosotros tenemos un programa llamado Vamos al Frente los sábados de 9 a 10 de la mañana hora argentina. Y la verdad que ahí a lo largo de la semana hay mucha información de todo lo que sucede en la Argentina, no solamente el movimiento obrero, sino cobertura general de todas las problemáticas. Así que recomiendo Radiográfica, la encuentran en la web en www.radiográfica.org.ar. Y después me parece que, bueno, hoy hay un conflicto que es el de Telam, con el cual nos solidarizamos, estuvimos en el acampe que están haciendo los compañeros y compañeras de Telam,
Telam es la agencia pública federal de noticias y la quiere cerrar el gobierno. Y es fundamental Telam porque Telam provee de noticias justamente, esas que no llegan a ningún lado, a todos los medios, ¿no? Entonces, si nos quedamos sin una fuente como Telam, es un crimen. Así que los compañeros armaron una web, se llama Somos Telam. No recuerdo si es somostelam.com.ar o .org.ar, pero la encuentran como Somos Telam, incluso en las redes sociales. Y es muy importante. Y después, bueno, no parcialmente, digo, C5N por ahí en televisión, digo, IP, radios, bueno, hay otras radios, la Radio de las Madres, Radio Rebelde, la M570 creo que es la otra radio, ahora no, 750, no me acuerdo mucho, mundial, Futurock, que es una radio por internet que también es muy importante, el portal Gelatina, Somos Gelatina de Pepe Rosenblatt también. O sea, hay el Destape, o sea, hay una cantidad de medios que se fueron armando y organizando gracias a Alicia que está publicando somostelam.com.ar, la 750. Radio con Vos, que también está piola, digo, a veces podés coincidir o no, pero también es un medio que bueno, mantiene una ecuanimidad interesante. Bueno, tampoco hay que escucharse a uno mismo, ¿no? A veces tenés que escuchar un poco del otro. Gente que por ahí no está 100% de acuerdo con uno, pero bueno, lo hacen con mucho respeto y con mucho profesionalismo. Sí, me parece que por ese lado puede caminar. O sea, que ahora la batalla es recuperar Telam y que no se nos vaya la TV pública tampoco, ni la radio pública, Radio Nacional, no, por supuesto. Pero hoy los medios que más informan son esos. Tiempo Argentino, no me quiero olvidar de Tiempo Argentino es muy importante. La Patriada ahí están poniendo, bueno, gracias a los que están aportando. Sí. Aparte, la mayoría de los medios ya están en la web o están en aplicaciones en internet. Hay una aplicación de radio que se escucha, que es TuneIn, que se puede escuchar, o Radio Cat, que bueno, va llegando a todo el mundo. Totalmente. Chari, y por ahí para los otros que estamos un poco más lejos, que estamos tratando de hacer algo desde el lugar que podemos y de donde nos sentimos cómodos, ¿qué recomendación o qué observación o qué apreciación puedes hacer de las agrupaciones que están afuera del país y qué pensás que podríamos, en qué podemos ayudar como para que este movimiento, esta organización que estamos hablando, porque de acá no nos vamos a salvar solos, pueda seguir un curso ordenado? ¿Cuál sería una recomendación para nuestras agrupaciones afuera? Y mira, me parece que la principal difusión, el tema de difusión es clave. Organizarse y difundir todo lo que está pasando en nuestro país es clave, justamente para romper estos cercos mediáticos que hablábamos antes, ¿no? Estar en contacto, me parece que esto del Instagram vivo que hacen ustedes es muy bueno, no porque esté yo, pero sí por esto de tratar de hablar con los que estamos atravesando en nuestro país y poder difundirlo. Eso me parece que es fundamental. Y organizarse, estar cerca de las embajadas, replicar acciones que tengan que ver con lo que está pasando acá. Cuando hay acciones por ahí, no sé, del movimiento obrero, tomar alguna acción también allí. Nosotros, por ejemplo, en un momento, puede ser autorreferencial brevemente, teníamos conflictos con Telecom o con Telefónica de España y servía mucho la solidaridad internacional, ¿no? Que aparezca un grupo de argentinos, por ejemplo, en España, en Madrid, o en donde tenían sede de la empresa, presentando una nota o movilizándose o lo que fuera. Así que eso hay que organizarlo, por supuesto. Pero en principio me parece que ya empezar a difundirlo entre los argentinos y las argentinas, y tomando contacto de esto y de la importancia de organizarse y de apoyar todo lo que se esté produciendo en nuestro país, ¿no? Buenísimo, gracias, Ari. Una cosa que por ahí, ahora leyendo unos compañeros, por ahí estaría bueno compartir, ya que tenemos este espacio, es contarte que nosotros estamos organizando una actividad en el Día de la Memoria. Invitamos muy respetuosamente a nuestro embajador,
en Portugal para que participe si quiere, y contarle que nuestra idea es ir a la embajada también, porque nos sentimos que sería el sitio que representa a nuestra patria en este día tan importante para nosotros. Y él dijo que quizás no era el mejor momento para participar por cuestiones que tenían que ver con la dirigencia actual. Así que no va a participar. Se lo pierdo. Lo pierde. No, bueno, hay un negacionismo, la verdad que de lo que fue nuestra historia reciente, todavía se sigue poniendo en duda lo de los 30.000 desaparecidos, que es una falta de respeto. Hay que tenerlo muy claro, yo creo que todos lo tenemos claro, que fueron 30.000, pero que además muchas de las denuncias, porque ellos se agarran de lo que está en la CONADEP, y lo que sucedía en aquel momento era que o una parte había perdido, por ejemplo, toda su familia y no obviamente no hay una denuncia porque estaba toda la familia desaparecida, se infundió terror en mucha gente y mucha gente no denunciaba, y por eso se calculaba que 2 de cada 3 que estaban desaparecidos o que tenían familiares desaparecidos no hacían la denuncia efectiva. Entonces por eso fueron 30.000, claramente. Pero bueno, esta gente, digamos, así como digo, no son ningunos libertarios ni ningunos anarquistas, son perfectos conservadores que lo que buscan es una sociedad sin derechos, y de alguna manera es coherente en ese sentido con lo que piensan, porque justamente lo que no quería la última dictadura cívico-militar es que seamos libres y tengamos derechos, ¿no? Entonces también nosotros tenemos que recuperar la bandera de la libertad. Nosotros queremos ser libres de verdad, no queremos tener dependencia del extranjero, no queremos tener dependencia de los grupos económicos que se llevan la plata o que la fugan, y queremos ser libres de verdad. Entonces, si queremos ser libres de verdad, la libertad no va sola para un lado, va para todos. Entonces es muy importante que este 24 organicemos marchas y actos en todo el mundo, y por supuesto aquellos que estén en nuestro país y que estén viendo esto, participen fuerte, con mucha tranquilidad también, y organizados, para que no traen tampoco ninguna provocación que nos haga el gobierno con su famoso protocolo antipiquete, y poder hacer una marcha en paz como siempre hicimos los argentinos y las argentinas. Totalmente. Bueno, Ari, ya son menos cuarto, queríamos dejarte tranquilo para que puedas entrar ahora y que puedas ser la voz y acompañar esta lucha por ARSAT, y te queremos agradecer un montón por esta movida, por haber compartido este espacio con nosotros, y dejar las puertas abiertas para cualquier intercambio que tengas ganas de hacer. Acá estamos a disposición, y si querés dar una palabra de cierre de esto es un ciclo, esto es el fin, o esto es algo positivo, escuchamos. Bueno, de nuevo volver a agradecerles por este contacto. Gracias a todos los que se sumaron a lo largo del Instagram Vivo. Sigan así, sigan para adelante, no aflojemos. Estamos empezando una lucha contra un elemento muy poderoso. Agradecerte a vos, Rocío, a Alicia, a los compañeros y compañeras que están trabajando con Los Argentinos No Se Vende, y bueno, nosotros no vamos a aflojar, así que no afloje nadie, nadie se salva solo, organicémonos, recuperemos el valor de organizarse colectivamente, mantengamos la solidaridad y la templanza para que la organización venza el tiempo y podamos de una vez y para siempre cumplir con nuestro mandato de liberación. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, nos haces emocionar. Bueno, Ari, abrazo grande y éxitos ahí. Bueno, muchas gracias. Un abrazo grande para todos y todas. Abrazo.